Muy buenas, ya es sábado, fin de semana, tiempo para ver un poquito más de perspectiva en lo que está sucediendo en este mercado que ayer consiguió salvar la semana y gran parte del día después de ver cómo los datos de empleo, por un lado, en Estados Unidos alertaban que la Fed tampoco está tan sobrada en materia de empleo como parecía en la última reunión de la Reserva Federal y como también vemos, o como también vimos durante toda la tarde, mensajes por parte de la Fed hablando del famoso pivot, del famoso pivotar ya para reducir no solo la potencia de las subidas, sino el freno ya una vez llegado al tipo neutro, a ese entorno del 4,75-5% de tipos de interés, donde empezará la táctica cholista, ¿no? Donde se hará la Jerome Powell muy Simeone y donde empezará a mirar de qué manera pueden seguir data a data, partido a partido, meeting a meeting, viendo la situación de cómo va afectando. La subida al 3,7% de la tasa de paro es como un movimiento estrecho entre el 3,5 y 3,7. Tampoco es que sea para tirar las campanas al vuelo. Piensen que un punto de subida de desempleo, del 3,7 al 4,7, es 1 millón de puestos de trabajo, con lo que el efecto ahí sí empezaría a notarse de manera agresiva. Lo que estaría valorando en el informe financiero que vimos ayer por parte de la Reserva Federal es que hay sectores que ya empiezan a estar mirando con preocupación a lo que está sucediendo en el conjunto económico en Estados Unidos. El principal que señaló ayer ese informe financiero de la Fed es precisamente el sector inmobiliario, quien dice que es el sector que ahora mismo está con más preocupación sobre el shock que puede tener por culpa de la situación económica. Es el que dice que puede tener unas caídas mayores en un proceso o en un tiempo más corto, tal y como se venía señalando desde hace tiempo, sobre cómo pudiera estar volviéndose a generar una burbuja inmobiliaria. Y en Estados Unidos, en ese informe de estabilidad financiera presentado ayer, en ese informe semianual, lo que dice es que con las valoraciones en altos niveles, los precios de las casas podrían ser particularmente sensibles a shocks en su demanda. De tal manera que vamos a ver de qué manera el sector financiero empieza a mirar también al sector inmobiliario para ver que no haya un contagio. Mercado que vamos a ver cómo afronta las midterm, que es la clave fundamental de la semana que viene, aunque tenemos datos macro importantes. El martes, esas elecciones de midterm, ese 8 de noviembre, estaba marcado en el calendario como punto fundamental. Escuchamos a Biden decir que no se conocerán los resultados hasta días después definitivos, lo cual no ha sentado muy allá. Y nos ponen una tesitura donde el poner en tela de juicio los resultados electorales impactan directamente en la sensibilidad del sistema económico general. Parecía que en Brasil, 45 horas después de cerrarse los colegios electorales, ya teníamos una visión clara de que Bolsonaro cedía con tranquilidad el poder a Lula. Ahora mismo no se puede decir exactamente eso cuando están filtrándose además vídeos sobre qué ha sucedido en las votaciones. Estamos en el mismo punto que vivimos en Estados Unidos hace 2 años, de tal manera que las declaraciones de Joe Biden nos trasladan un poco a esa sensibilidad de qué puede pasar el martes cuando vayan avanzando los resultados electorales en Estados Unidos de las elecciones en midterm, que sobre todo va a marcar si esa teoría, si ese movimiento de que no haya segundo mandato empieza a extenderse. Parecía una regla no escrita que los 8 años eran un punto de partida importante para poder desarrollar toda la labor de presidencia, y cada vez más se empieza a ver que 8 años pueden ser muchos y que el desgaste en 4 años es enorme. Vamos a ver cómo afecta esas elecciones de midterm y si consigue salvar los muebles Joe Biden o se inicia un proceso precisamente porque no ha salvado los muebles para ponerle a él en la picota. El otro punto clave está alrededor de Rusia-China, es decir, del bloque que está intentando contraponer a Europa y a Estados Unidos desde marzo, desde el inicio de la guerra de Ucrania, de una manera ya muy visible. Tenemos por un lado las palabras de Erdogan. Dice el líder turco que piensen que Turquía está en la OTAN, que su estrecha relación con el presidente ruso, con Vladimir Putin, dice Erdogan, que su estrecha relación con Vladimir Putin está siendo clave para la reanudación de los envíos a través del Mar Negro. Ojo, porque fue Erdogan
el que dijo que Olaf Scholz, el presidente alemán, estaba empezando a cambiar de postura, a relajar su postura. Luego salió con tromba a Alemania, sobre todo con la presión europea, para decirle, ¿pero qué estás haciendo? Que vaya semanita llevas. Entre el viaje a China para ver a Xi Jinping y plegarse, y también esa posición alrededor de Rusia. Salió rápido a decirlo, pero ojo, porque el acuerdo del grano y esa vuelta de Rusia al acuerdo para dejar salir grano de Ucrania, pero también fertilizantes a través del Mar Negro, lo que está provocando es desenmascarar la estrecha relación que Erdogan con Putin tienen para poder salir de esta situación. De tal manera que lo que se empieza a comentar, sobre todo en el entorno de Naciones Unidas, es la posibilidad de que esas 4 partes que iniciaron el acuerdo del grano puedan iniciar un proceso para acercar una negociación de paz. Es decir, Naciones Unidas conformando una fotografía global donde pondría encima de la mesa sus cascos azules para intentar marcar un camino de tregua real entre ambas partes, Turquía como mediador y sobre todo Ucrania y Rusia sentándose a la mesa. Ojo con ese movimiento que empieza a verse cada vez más cerca. El otro punto importante viene de la otra parte, de China. Miren, gran parte de Occidente ha evaluado las palabras de ayer de Xi Jinping como un golpe a Putin. Decía Xi Jinping que está de acuerdo en que las amenazas nucleares sobre Ucrania son irresponsables y que el uso de armas atómicas cruzaría la línea, dijo Xi Jinping en esa conversación con Olaf Scholz, con el presidente alemán. Occidente ha salido muy rápido a decir se está alejando China de Rusia, pero no ha movido ni un ápice China de lo que lleva diciendo meses y meses. Y el mensaje es en plural majestático, no es en acusación a un país. Dice, el uso de armas atómicas cruzaría una línea. Y está de acuerdo China en que las amenazas nucleares sobre Ucrania son irresponsables. Sin embargo, rápidamente salió Occidente, sobre todo Europa, a decir que gracias a ese viaje de Alemania a China, China se está alejando de Rusia. El comportamiento de Europa infantil en este asunto es un poco llamativo. No se ha nombrado nada más que ambas partes tengan un poco de cabeza en el entorno nuclear dentro de la guerra de Ucrania. No hay ningún punto que señale directamente a una de las dos partes de manera tan salvaje como está poniendo Occidente, sobre todo Europa, encima de la mesa, sino que ha dicho lo mismo China que viene diciendo desde hace muchos meses. No perdamos la cabeza en un asunto que afecta a nivel mundial, que afecta a todo el mundo. China y Alemania son una de las claves fundamentales de este fin de semana para pensar. Miren este gráfico, miren cómo está comportándose la balanza comercial entre China y Alemania, y de ahí el viaje que ha tenido que hacer Alemania para hablar con China de cuestiones clave como cadena de suministro, para apoyar a su industria. La posición que hace un tiempo tenía China en esa balanza, que tenía Alemania en esa balanza comercial, era de una diferencia mínima. La extensión del déficit, que lleva a 73.000 millones, le lleva a Alemania a tener que visitar a China, a Olaf Scholz, a tener que intentar que ese juego de bloques no conlleve no solo un juego de bloques en lo geopolítico, sino que no le genere un problema. ¿Por qué? Pues principalmente porque, aunque ha estado en la sombra, el principal motivo de la visita de Olaf Scholz a China, de Alemania a China, es el corte anunciado del envío energético, sobre todo de petróleo, desde China a Europa. Una gran parte de esa gráfica que acaban de ver de balanza comercial viene por lo que está sucediendo energéticamente, que es que Rusia suministra a China y China hace de puente de intermediario, de testaferro, entiéndame, económico, hacia Europa. Cuando China hace unas semanas anunció que cortaba
para garantizar el suministro interno, se movió toda esta reunión de Olaf Scholz para intentar desbloquear no solo el tema de la cadena de suministros y cuestiones como esa compra de una empresa de semiconductores que está intentando comprar China en Alemania, sino también la compra de los puertos alemanes de ese 25%. ¿Qué hay a cambio? La vuelta de que China se convierta en el aliado europeo, sobre todo con la vista puesta en Alemania, para que vuelva energéticamente esa posición de China de llevar energía rusa hacia Europa. ¿Qué tiene a cambio Olaf Scholz, que está buscando gas natural por cualquier sitio del mundo para no quedarse en inviernos sin ello? La energía. La clave fundamental de la visita de Olaf Scholz de Alemania a China, aparte de todo ese déficit de balanza comercial abrumador en un país exportador, como es Alemania, es la cuestión energética. China anunció que dejaba de mandar a Europa parte del refino que le venía del petróleo ruso, que ahora mismo es una de las claves fundamentales que busca Europa para cuando se esté acabando las reservas que ahora mismo tiene, no solo de petróleo, sino también el envío de gas. ¿Y a cambio qué puede ceder Alemania? Lo que le queda de joyas a la corona. Los puertos, clave fundamental para un país exportador como China, el control en Europa de una base portuaria que le permita tener un punto de llegada importante para luego la distribución, el poder que le daría a China la distribución desde una flota de puertos en Alemania. Y el otro punto fundamental está en los microchips. Qué casualidad que uno de los puntos clave ahora mismo está en la posible adquisición de una de las principales empresas de microchips alemanas por parte de una compañía china. Ojo, porque esa reunión Alemania-China es una de las claves fundamentales que nos han emergido directamente en la negociación económica y geopolítica mundial. El otro punto viene, por supuesto, de Twitter, de Elon Musk, de esos mensajes, de ese cierre de las oficinas ayer, de ese inicio de los mails para despedir a una parte de la plantilla, después de que también Elon Musk denunciara que gran parte de sus beneficios en los últimos días estaban cayendo precisamente por ese movimiento activista para intentar evitar que una parte de la ciudadanía tenga voz en la red social. Hay 7, 8 nombres en el punto de mira. Por supuesto Donald Trump como punto fundamental, pero muchos más que están esperando ese movimiento. ¿Puede Elon Musk dar un paso atrás? Ayer ya dijo, estoy diciendo con interrogaciones, ¿puede Elon Musk dar un paso atrás? Ayer Elon Musk dijo que por supuesto estaba en la línea del control del contenido, de la moderación del contenido, algo que le está pidiendo Europa sobre todo, no solo sus propios usuarios, sino Europa diciendo puedes vulnerar la legislación europea si esto lo cambias de una manera excesivamente agresiva. Pero ¿hasta qué punto el movimiento de Elon Musk puede cumplirlo manteniendo fuera y eliminando el free speech del que él había hablado, esa libertad de expresión dentro de Twitter, de las redes sociales, para que haya un mensaje global más abierto donde todos puedan exponer con determinados límites sus opiniones en un debate global? Esta es la clave fundamental. Si Elon Musk cede ante el establishment, ante la burocracia europea, ante las élites, se abre un movimiento ya prácticamente definitivo para que una parte del discurso ahora mismo, es verdad, más centrado en la derecha, se pierda para siempre. Pero si no lo hace, deja la puerta abierta no solo a una caída de beneficios empresariales, sino al movimiento de que aparezca una alternativa a Twitter donde puedan marchar todos esos usuarios. ¿Eso es posible o no? Elon Musk lo debe estar valorando. Miren este gráfico de Tesla. Esto es lo que ha sucedido desde que Musk llegó a ese acuerdo, anunció el acuerdo, de que anunció la propuesta, de que iba a la compra de Twitter. Desde 1,2 trillones americanos, la capitalización ha disminuido a estar por debajo de 0,7, casi la mitad de la valoración de Tesla. En un primer momento decían, bueno, es que claro, ahora va a tener la cabeza puesta
en otra parte, no solo en Tesla. Un castigo bursátil muy importante en el entorno de Elon Musk en general, para intentar forzar ese capítulo del free speech del que está intentando coger bandera Elon Musk. El otro punto clave que hay que ver la semana que viene, y que hay que verlo también en clave política, económica, está el movimiento que hemos comentado al principio de determinados mensajes de la Fed sobre el pivot. Oiga, la reunión de la Fed fue hace 3 días. ¿Por qué no dijeron pivot? ¿Por qué no movieron un mensaje más dovish, más relajado, de que se estaba llegando al final de la subida de tipos, precisamente porque la recesión está ahogando a la economía? ¿Y por qué lo hacen 2 días después? Vuelve a estar el mensaje para apoyar a los mercados, por parte de la Fed, de que el pivot está llegando, de que va a pivotar la Fed. Pero si la reunión ha sido 2 días, vamos a estar así hasta diciembre. Piensen quiénes apuntaban o quiénes apostaban por el pivot. Sobre todo, JP Morgan, que decía que podría haber una sobrevaloración en el mercado del 10% si de verdad llegaba el mensaje del pivot, que no llegó. Y gran parte de la banca patrimonial norteamericana, que se juega al fin de año. ¿Hay suficiente tiempo para un mensaje de pivotaje desde la mitad de diciembre, que va a ser la próxima reunión, hasta el final de año? Vamos a ver cómo puede ir comportándose. Hemos visto la capitalización, fíjense otro gráfico, hemos visto la capitalización de Tesla, fíjense este otro gráfico de las FANG. De qué manera la capitalización de las principales compañías tecnológicas norteamericanas, que son las primeras que están anunciando los recortes de empleo, mucho antes de Twitter, Apple, Amazon, sobre todo en determinadas áreas de innovación y desarrollo, precisamente por cómo está cayendo esta valoración. Desde máximos de enero, 11.000 millones, hasta, americanos, europeos que diga, hasta el movimiento actual en el que casi se han dejado la mitad de la valoración y están caminando, si ven bien el gráfico aquí, en la parte inicial del gráfico, están caminando hasta el inicio del coronavirus, donde se produjo ese gran aumento de las valoraciones de las compañías tecnológicas. Aún les queda un margen por recorrer, pero ojo con ese movimiento que va cada vez cerrándose más hacia el inicio del coronavirus. Piensen que si lo hacemos antes de la caída anterior a los tiempos del coronavirus, primero la caída y luego la recuperación, la diferencia ya son muy poquitas. Es decir, estaríamos en torno de un 10% más para volver ya a la valoración que tenían las FANG antes de que se comunicara el inicio de los tiempos del coronavirus. Un último punto es cuánto va a crecer, miren este otro gráfico, perdón, el crecimiento de la economía. Allí conocemos el GDP Now del cuarto trimestre de la Fed de Atlanta. Dice la Fed de Atlanta, el crecimiento se marcha hasta el 3,6% en el cuarto trimestre. Piensen que el cálculo de la economía norteamericana no es como el europeo, que va hacia atrás, sino que va hacia adelante. Lo que se percibe es el crecimiento en los próximos 12 meses y no el efecto comparación respecto a los 12 meses anteriores. Esto es un cambio muy importante respecto a cómo se contabiliza, sobre todo en Europa. ¿Cuál es la clave fundamental? Si lo ha sido en las exportaciones y el gasto público, sí que se ve de cara al último trimestre, según la Fed de Atlanta, un movimiento de consumo privado aumentando, lo que contrasta mucho con la imagen de deterioro que dice la Fed que está teniendo ya la demanda interna en el conjunto norteamericano en la última reunión de la Fed. Lo que está planteando el GDP Now es que las exportaciones, venta de hidrocarburos sobre todo, guerra de Ucrania, aumento de los precios, otra vez al alza en la última semana, en esa tendencia un poco de volver a buscar hacia arriba, nos estaría marcando un camino de crecimiento de la economía norteamericana por factores externos, exógenos, en concreto la repercusión que tiene la guerra de Ucrania en el precio de los carburantes como gran productor de petróleo mundial, el principal, que es Estados Unidos, y la demanda interna. Ojo, porque ese movimiento de confirmarse nos dejaría una percepción, ahora sí, de que en el tercer trimestre, sobre todo con el Black Friday, con la llegada de Navidad, con Acción de Gracias, ese famoso inflación de gracias que comentábamos esta semana, nos va a llevar a que sí, ahí el primer semestre del 2023 pueda haber algo muy leve
de recesión, ni tan siquiera tan fuerte como la del primer semestre de este 2022, dicen los analistas. Y cerraría un poco el capítulo que incluso la Fed podría ya ahí reconocer una recesión leve y a partir de ahí buscar cuáles son los puntos de pivotaje. ¿Eso llevaría a la Fed a subir rápidamente tipos de interés? No lo parece. Sobre todo por el problema Volcker en los años 70, no anticiparse ahora mismo con una bajada de tipos, con una relajación en política monetaria para que no vuelva a dispararse la inflación, es una de las claves fundamentales que todos los bancos centrales están intentando ver, sobre todo en el lado occidental. Es verdad que Turquía lleva una marcha diferente por cómo se ha descontrolado la inflación y por cómo tiene ya los tipos de interés, pero si contamos Fed, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco Central Europeo, Banco de China, que también tiene una postura un poco distinta, si cogemos sobre todo los tres principales, Europa, Inglaterra y Fed, los tres temen sobre todo eso. De tal manera que les va a llevar a profundizar o a alargar en 2023, según su discurso, según sus discursos, ese mantenimiento de los tipos de interés altos, precisamente para no empujar o para no caer en el error Volcker y volverse a ver en lo que sucedió a principios de los 80, que ahí sí ya subieron salvajemente los tipos de interés para contener la inflación ya sin ningún tipo de cuidado respecto al dolor que hacían en el conjunto de la economía, porque no querían volver a verse en una situación parecida. Midterms va a marcar la semana, va a marcar el mercado, va a marcar esas elecciones, la fotografía de cómo puede haber más reformas, de cómo puede haber más movimiento y cuánta manga ancha tiene Biden para los últimos 2 años, o si está en manos ya de los republicanos, e incluso todo el comportamiento en la guerra de Ucrania de Estados Unidos tiene que modularse porque ya no se la aprueben en las dos cámaras a Joe Biden. Buen día, buen fin de semana y buen descanso. Hasta mañana.